señor Tascini. Hola. 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 El agujero Hobbit. Estamos aquí en FICZONE, la parte de Meeplefactory, ¿vale? Teniendo la suerte de entrevistar a Daniele Tascini, que si no se lo conocéis, yo creo que sí, porque os suena Tolkien, Teotihuacán, Tequeno, Marco Polo. ¿Qué pasó con Marco Polo? ¿Dónde está la T de Marco Polo? He's asking for the T in the title of Marco Polo. It was early. Es anterior, ¿no? Era joven. Era joven inexperto. Vale, pues ayer tuvimos la suerte de estar un rato jugando con él a un proto que pinta bien, no deja de ser un proto, pero pinta bien, ¿vale? Y hoy vamos a estar un ratito preguntándole vuestras preguntas, porque como puse en el vídeo anterior que queríamos que la entrevista no la hiciera yo, que la hicierais vosotros, y habéis mandado vuestras preguntas para preguntarle aquí a Daniel. Así que nada, vamos allá. La pregunta que más gracia me ha hecho, ya con lo de la T, es ¿de dónde viene la T en los juegos? Seguramente la habrá contestado 80.000 veces, pero bueno. Of course, I answer in English because my Spanish is not good. Que él te entiende un poco, pero que Sí, lo dice sí, en inglés. sí, sin problema. Yeah, it came starting with Tolkien, but it was a random thing. You know, Tolkien is the actual Mayan word for their calendar. So that was the title of the Mayan calendar game. And originally, I had the idea to make a trilogy of Mesoamerican civilization games. So the plan was to make Tolkien, Teotihuacán and Tenochtitlan. Que empezó, bueno, que Tolkien es el nombre que tiene el calendario maya y que fue algo aleatorio, que no es que lo haya pensado, pero que en principio iba a hacer una trilogía, por eso Tolkien, Teotihuacán y el otro, y es que no se me olvidó. Tenochtitlan is still on, in my pile of projects to be que ese juego lo tiene todavía en la pila de juegos por hacer. Ah, vale. It happened to be all starting with T and all as complicated names. So I got the idea, why don't you follow this path since my name is start by T? Dice que se ha dado cuenta de eso, que todos empezaban por T, eran nombres complicados y dice además que su apellido empieza por T. Entonces, y la ha ¿por qué cogido no como aprovecharlo, firma, ¿no? Claro. Como firma. Guay. Mira, preguntas que se por aquí. Hace muchos juegos, me imagino que estarás casi todo el tiempo, estarás probando tus protos y jugando a tus protos y innovando cosas nuevas, pero si juegas a un juego que no sea tuyo, ¿a qué sueles jugar? Normally or new games? Normalmente. ¿Un juego que te guste mucho? Yes, as you said, unfortunately I don't have enough time to try the new games, which I should because it's my job. So I always try to try the new games, at least from the good designer I know that make games on my range. Que dice que normalmente, como tú dices, no tiene mucho tiempo para probar juegos, pero que debería, y que sobre todo los que son en su rango de juegos, o sea, en tipo, más o menos su tipo de juego, porque además para su trabajo para ver qué se está haciendo. Probably my favorite game is still Terra Mystica. Mira. ¿Qué Terra Mystica es su juego favorito? But I really like Alexander Pfister games, and of course I always check Stefan Feld. Not all of his last games are good, but he made lots of masterpieces. Pues eso, que le gusta mucho Pfister y que también sigue un poco los de Stefan Feld, que aunque los últimos no sean los mejores juegos, pero que sí que le gusta. Vale. ¿Autores españoles? ¿Sigues alguno? ¿Conoces alguno? A Germán sí lo habrás conocido aquí, pero... Sí. I don't remember the name, sorry. Germán. Yeah. So I tried his new game that is being a great success. So que ha probado el Bitoku y que es un gran éxito. Lo has podido probar, sí. I didn't have the chance, but I really want to try Red Cathedral, probably now. Que quiere probar el Red Cathedral, seguramente ahora después. Vale. Vale, me pregunto por aquí, trilogía Tequeno, Teotihuacán, Tabanusi, Tolkien, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál está más orgulloso? ¿Tolkien? Tolkien is definitely my masterpiece. Es mi favorito. And I hate people that say, oh, I love you because of Marco Polo.
It's Marco Polo, and they don't even know Tolkien. No, Tolkien is definitely masterpiece. Okay. Dice eso, que le da rabia a la gente que le dice, no, me encanta Marco Polo, te amo porque me gusta mucho Marco Polo. Y dice, no, Tolkien es el bueno, juega Tolkien. A mí mi juego favorito de Tascini es Tolkien. Esta no es una pregunta aquí, esta ya casi es el tema. ¿Cómo te se ocurrió? Porque cuando yo probé Tolkien era un juego que no había visto nunca, un juego con engranajes así. ¿Cómo te se ocurrió esa idea? ¿O de dónde viene? I read a lot of things about Maya, and I was amazed by the Mayan calendar itself. And usually I always start from an abstract mechanism when I start from a game. Each time people ask me how I start making my games, I always say that I have a mechanism in mind, and then I try to build the structure and add the theme over it. Que dice que cuando empieza a hacer un juego, que empieza siempre con un mecanismo de una manera abstracta y que luego ya empieza a ver qué tema puede meter, cómo puede hacer el resto de mecánicas, y que el calendario maya en sí le gusta mucho. Normalmente. Normalmente. The Mayan calendar probably was the biggest exception to that, because it was the only one I started from the theme. But in this case, the theme is a mechanism, so it's basically the same. Que dice que normalmente hace lo que he comentado, empezar con algo abstracto, pero que en este caso el calendario maya es una mecánica en sí, que empezó con esa temática, que creó una mecánica, como es lo de los engranajes. Pues es brutal. Más cosas. Mira, Unai pregunta, ¿con qué autor que hayas colaborado te ha gustado especialmente colaborar con él, o te has sentido más cómodo? The collaboration I found easier, it was David Turchin. Que la que fue más fácil de colaborar fue con... ¿Y por qué no tiene amigos David Turchin? ¿Por qué no tiene amigos para jugar? Siempre juega en solitario. Why is he always making solitaire games if he hasn't got any friend to play with? I didn't get it. Yes. No, I don't know. But in my last game, Tabanusi, I want to make the solo mode. I didn't let him do it. Que en el Tabanusi ha hecho él el solitario, que no dejó a Tursi hacerlo. Normally, okay, he is good in doing that. And at the beginning, when some publisher asked me if I wanted to develop the solo mode, I didn't accept, because I found that playing solo on a board game is the opposite of the purpose of a board game. Que dice que cuando alguna editorial le ha dicho de hacer el modo solitario, que él normalmente decía que no, porque dice que jugar solo a un juego de mesa es lo contrario a lo que él considera que son los juegos de mesa. Yo pienso exactamente lo mismo. But I see that many people like it, so... Que como mucha gente le gusta, it's fair to do that. But so in the beginning I let David do that because he's doing a good job. But then since I saw people that really like the solo mode, they appreciate the solo mode in the game, I said, okay, now I will do the best solo mode ever. No, I try to develop an artificial intelligence, like making a complex solo mode, but they really kick your ass. Dice que al principio eso, que dejaba hacerlo a Turchi, pero que al ver cómo la gente le gustaba hacerlo, dice que él iba a crear entonces el mejor solitario del mundo, pero que dice que al final lo que quiere es hacer un automa que sea complejo y que realmente te dé pa'l pelo. Es lo que... ¿Cómo va Tabanusi? ¿En qué...? No sé. I mean, it just came out, so... Está en producción, ¿no? No, que ha entendido que cómo iba el juego. He is asking if the game is out for sale, Tabanusi, or yeah, I mean, when it's coming. It came out in Essen, but I don't know if it's already in the shop or not. Okay. Que salió en Essen, pero que no sabe si está en tiendas o no. Ok. Una pregunta muy interesante que me han preguntado por aquí, o por lo menos yo lo he visto muy interesante, es ¿qué nivel de presión tiene un autor ya de renombre a la hora de sacar un juego y que a la gente le guste? No sé si te sientes presionado por ser ya Tascini, ser conocido. No es lo mismo que ser un autor que saca un juego si gusta bien y si no pues nada, pero ya soportar el nivel. Yeah, on one side you are... When you make a new game, it's easy because you know that people is waiting for it, so you know that they will talk about it, and it's easy to propose the game. But on the other side, you have to pay great attention
because if you make a wrong step, if you make a shitty game, then you pay. So. Que por un lado es fácil porque sabe que la gente lo está esperando y que va a hablar de él cuando lo vayas a sacar, pero que por otro lado tienes que tener cuidado porque si cometes un error, pues se va a notar mucho más y la gente pues los palos van a ser más grandes. Has sacado ya muchos juegos, ya muchas mecánicas. ¿Te cuesta cada vez más trabajo innovar y encontrar algo nuevo? Okay, I can say that you never really invent anything totally new in this. Que nunca inventas nada que no esté creado antes. Sí, eso es verdad. Realmente. But yes, I always, as I said before, I always start from a mechanism, and probably my best skill is inventing mechanism. So I always try to. Now I made several games using dice. But each time I find a new way to use dice that nobody used, and that's my challenge basically. Dice que uno de sus puntos fuertes es el crear nuevos mecanismos. Él, como ha dicho, suele empezar con un mecanismo y luego desarrollar el juego. Dice, por ejemplo, que ha hecho muchos juegos con dados, pero que encuentra normalmente maneras nuevas de usar los dados que nadie ha usado antes. Y que así es como crea los juegos al final. Teotihuacán, por ejemplo. Teotihuacán, Tequeno, Tabanusi, the old dice drafting mechanisms which are very different. Que todos tienen una mecánica de draft de dados, pero que todos los usan de manera diferente. Sí, es verdad. ¿Cómo fue la primera vez, bueno, tu primer juego de mesa, cuál fue? El primero. Solking. Vale, ¿cómo fue la idea de voy a crear un juego de mesa? ¿Qué te llevó a decir yo quiero crear un juego de mesa? ¿Eras jugador de antes? ¿Había...? Of course, I've been a player for a long time. I like to play everything. Yo obviamente he jugado mucho, le gusta mucho jugar a todo. If I remember the old time when I was a child, I used to invent rules for the games when I was playing with friends. So it was probably a skill I always had. Que cuando era más pequeño y jugaba, que él lo que hacía era inventarse nuevas reglas para jugar a los juegos que ya tenía con sus amigos. Entonces, que es una habilidad que siempre ha tenido. And then I met Simone Luciani, and he was already into this hobby because he attempted to the Premier Chimede prize, and he knew some people in the hobby, and so I said, okay, why not to get in, and that's why I started making games together with him. Que conoció luego a Simone Luciani, que ya estaba metido un poco en la industria y en el mundillo, que conocía gente, y entonces él dijo, bueno, ¿y por qué no intentar entrar también y empezar a hacerlo? ¿Y qué tuviste que hacer para que te prestaran atención? Porque si no eras conocido, o sea, tú presentas tu Tolkien, yo tengo el Tolkien, tengo esta idea, ahora ¿cómo saco esto? Okay, my feeling was, when you want to start something, it depending on the degree of confidence you have on yourself. So I really didn't know if I had a bad or good perception on my skill. I thought, okay, I have lots of idea. I know that I was inventing rules since I was young. So I thought, okay, maybe this is something I can do. That was my first thought. Que dice que todo, siempre que empiezas algo nuevo, depende de la confianza que tengas. Y que claro, que él no sabía si sus ideas eran buenas o malas, pero que dijo, bueno, igual esto es algo que se me puede dar bien. Sabía que estaba inventando cosas nuevas y que entonces dijo... So I remember a conversation with Simone in the very beginning, and I said, I want to try this. I give myself a couple of years to see if I can have success with it or not. And he asked me, what do you mean a couple of years? To do what? To make your first prototype, to meet the first publisher, or you really want to publish a game in 2 years? Because there are people who is 10 years and they are trying to get luck to publish their own game. Que dice que estoy hablando con Simone Luciani, que dijo, bueno, me voy a dar un par de años para ver si se me da bien o no. Y le dijo, vale, pero 2 años, ¿para qué? ¿Para hacer el primer prototipo? ¿Para hablar con la editorial? ¿O quieres sacar el juego en 2 años? Dice, porque hay gente que se tira 10 años todavía intentando tener suerte para sacarlo. And I remember this thing because I said, okay, I might appear, maybe too proud of myself, but I had this perception that this was what I really, really know. It was really my probably
probably something I should have done. And I said, no, I gave me 2 years to have success. Otherwise, I stop it. And he was laughing. Because I said, I'm not looking for a job. I have my job. So if I do something else, it's because I outstand on it. If not, I say, okay, so I'm not outstanding. I don't want to really do something which if I'm not skilled to. Que dice que a lo mejor suena muy orgulloso, pero que él pensaba realmente que era algo que se le podía dar bien y que dijo, no, yo en 2 años quiero triunfar. Dice, porque si él ya tiene su trabajo, dice, si quiero hacer otra cosa, va a ser algo en lo que destaque y que se me dé bien. Entonces, que no... Dice, no voy a empezar algo si no voy a ser uno de los que va a estar ¿Tenías esperanza o tenías... Bueno, certeza nunca se tiene, ¿no? Pero ¿tenías esperanza o seguridad de que el proyecto iba a salir más o menos bien? I didn't know, you know. Eso nunca se sabe. I had a perception that I can do that, but maybe you have a bad perception, you know. Maybe you think you are better than you really are. Que él pensaba que sí que se le iba a dar bien, pero que también es tu propia percepción y que a lo mejor tú piensas que eres mejor de lo que eres, pero... I also wanted to do a football player, but I wasn't good enough to play in first division. Que también quería ser futbolista, pero que no era suficientemente bueno para jugar. So then the funny part is that it went way better than the best hopes. Que fue mucho mejor de lo que esperaba. After just 1 year, I came out with Solkin. Que en 1 año sacó el Solkin. ¿En un año? Yeah, this was 2010 when I was talking with Simone with this. At the beginning of 2011, it was January 2011. It was an outdoor meeting. We talked about Solkin during the trip back by car. We were driving like 6 hours, and we were talking. And at the end of the trip, we put up the basic structure of what has been Solkin, and I presented it after 6 months to CGA. And when again, I had this marvelous Gears prototype, and one voice in my head said, "You have something really great. You have the great idea in your hand." The other voice say, "You feel like that because it's your game, maybe it's a shit, and maybe nobody wants to do that because say, how can I do this fucking gear?" Yeah. Que ha dicho eso, que en finales de 2010, principio de 2011 es cuando empezó con el tema de Solkin, que en un viaje volviendo con Luciani en coche, que estuvieron 6 horas conduciendo, que empezaron a hablar de Solkin y que acabaron ya con una idea ahí preconcebida, y que luego dice eso, que él que lo presentó 6 meses más tarde, y que tenía su prototipo con las ruedas, que él, por un lado él pensaba, buah, es que esto es maravilloso, o sea, tengo un prototipo que es genial, pero por otro decían, claro, es que es tu juego y tú piensas que es genial porque es tuyo. Claro. Pero... And when I proposed the prototype to CGA, they said, because I knew Vladia, he was a guest in an outdoor meeting, so I knew him earlier. So I contacted him at Essen Fair, and I remember that I showed the prototype on the stairs of the toilet. Because at the moment CGA was smaller, they didn't space. Que se lo presentó a CGE, que conocía a Vlada de antes de haber estado invitado en algunas reuniones y tal, y que se lo enseñó en las escaleras del baño en Essen, porque en aquel entonces CGE era mucho más pequeño y que entonces todavía no tenía stand y tal. Fíjate. They tried the game, and they said, I remember his word, because they said, you know, we are Czech Games edition. That doesn't mean that we only make games from Czech designer, but it should be really, really outstanding games to consider a designer from abroad. Que dijo, claro, que CGE significa juegos de República Checa. Y entonces dice, pero que eso no quiere decir que solo saquemos juegos de autores de República Checa, pero tiene que ser un juego muy, muy bueno para que consideremos... Para que abramos mercado. This might be. Y que dijo que este puede que sea uno de esos. They wrote me an email after 1 week. They usually have to wait 6 months, 1 year to have a publisher answer you when you show a prototype. They answered me like after 1 week, and they said, "Is the game still available? If it is, please don't show it nobody." Because we want to make it right now. This will be the main game for next year for CGA. Wow.
que básicamente que dice que les contactaron una semana después, que normalmente pasan como 6 meses para que una editorial te contacte y que le una semana después te llamaron una ya. semana después diciendo, todavía tienes el juego disponible, si es así, no se lo enseñes a nadie, pues, queremos sacarlo y queremos que sea nuestro juego principal de cara al año que viene. Claro, hostia, muy bien. Aquí en España hay un concepto, yo me imagino que lo habéis escuchado, que es la escuela italiana. ¿Os gusta el concepto? O sea, ¿os gusta el concepto y qué crees que diferencia la escuela italiana? Sí, pues, vale, para pertenecer a la escuela italiana es esto. ¿O qué se diferencia la escuela italiana a otra? Okay, I don't know how to answer this question. I think it's correct because I can recognize a sort of Italian style. They are a branch of German games. We in Italy love a lot the German style, so we are like scholarship from the German school. But I can recognize a typical way of Italian do that. But I wouldn't know how to describe it. Wow. But you have the same perception, so it means that's true. Dice que no sabe muy bien cómo contestar a esto, que sí que ve un patrón más o menos parecido a los juegos italianos, pero porque son muy fan de los euros, que ellos lo llaman juegos alemanes. Dice, los euros son como un poco los aprendices de eso y que entonces que sí que ve que hay cosas parecidas, pero que no sabe muy bien cómo... O sea, cómo explicarlo. Dice que tú, por ejemplo, que también ves ese patrón, pero que claro, que él lo ve. But you said we call it euro. Now we call it euro. No, I said so you call it German games no, because in Spain nobody calls them. Yes, but I did it on purpose because it was former German games. Because Germany is the main school of this kind of games. Okay. Many people follow the school, so it became Euro game. Okay. To make the difference with American games. That's a different style, you know, vale. the one that formerly called Ameritrash. But yeah. So, dice que los llama juegos alemanes a propósito, que dice que son como la cuna donde nacieron todos estos juegos, que luego a medida que se fue expandiendo ya lo empezaron a llamar Eurogames para diferenciarlo de los Ameritrash. So the Italian school is part of Eurogame, but it's probably a direct branch from German school, which is, you know, why I say German? Because Eurogames means a certain way of making game. That means concrete, clean and elegant rules, less attention to components and art compared to the rules and the gameplay. And a certain way of certain things that makes an Euro game. But the German were, you know, German wants wood. They never use plastic in the game. That you can be a good Euro game with plastic. My last games are like that. Yeah. Consider Teotihuacan, Tequenu. That's why I say German. German are. They use wood, they use minimal components, that's the German school. So we started from that. Ok, que dice que al final los euros, todos en general, pues tienen mucho eso, más importancia la mecánica, las reglas, no tanto la temática o los componentes, pero que los alemanes en concreto, por ejemplo, alemanes sí, que solo usan madera, que no usan plástico y que es como menos componentes y que entonces que los italianos provienen de ahí. Un paso de la un poquito más alemana, pero que vamos, que por eso lo diferencia. Vale, ya para cerrar como última pregunta, ya estuvimos probando un proto tuyo, no sé si será el siguiente juego, ¿cuál es? Ya con el Tabanusi a la puerta de salir ya a tienda, ¿cuál es el próximo proyecto? I already have a signed contract with Board and Dice for the game for next year, that will be Tiletum. And this is a game made with Simone Luciani. I did it a few years ago, actually. And I bring a prototype here, which is another project I'm doing, but still didn't finish and didn't sign any contract with no publisher yet. So. Que ya tiene firmado un contrato con Board and Dice para el juego del año que viene. What's the name of it? Tilatum. Y que es el que va a sacar el año que viene, que ya tiene firmado, pero que el proto que ha traído que todavía lo está puliendo y que no ha firmado nada todavía con él. Ok, pues muchísimas gracias por colaborar con el Hobbit. Una última pregunta, ¿te gusta el maíz? ¿Comes maíz?
What is? ¿Cómo se llama? Corn. Do you like corn? Ah, el maíz corn. Porque llaman al Zorkin el juego del maíz. Yes. Yeah, okay, I eat it. Pues nada, hasta aquí la entrevista con el gran Daniele Tascini, un orgullo para nosotros. Que cuando empezamos que este hombre ahora esté aquí con nosotros sentado, eso ya un paso por grande. Gracias a Guille por la traducción. Un placer. Ya es hobby, es un hobby. Y gracias a Tascini por prestarse a esto y por jugar ayer con nosotros, que estuvimos jugando ayer con él. Chicos, nos vamos, que viene el siguiente. Adiós. Adiós. Alza porciata